Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, profe, se escucha. Buenísimo. Bueno, buenas tardes. Disculpen el inconveniente de no poder ir a clase, pero bueno, me pegué un buen susto ayer. Me quedó atrapado el Bueno, pie con la puerta y me caí. Quedó el pie al lado de adentro del subte y yo del lado del andén. bueno, Bueno, vamos a hacer una clase corta eh, de 40 minutos. Más que nada les vamos a dar las directivas porque tienen mucho material. Yo les dejé mucho material del Poder Judicial. O sea que esto se complementa con las clases grabadas que tienen. O sea que con eso estaría completa la clase de hoy. ¿De acuerdo? sí, Estamos en el órgano judicial. Eh, hemos visto cómo se nombra a los jueces antes y después del 94, ¿verdad? Vimos eso. ¿Es así? Creo que ahí llegamos. Sí, Exacto. sí, profe. Bien, llegamos ahí. Bueno, sí. eh, tenemos que ver ahora cómo se destituyen los miembros de la Corte. Recuerden que en estos momentos hay bastante movimiento con el tema del Consejo de la Magistratura. ¿Vieron las noticias de actualidad referidos a eso? Sí. Bien, justamente eh, el nombramiento de los senadores que corresponde. Dentro de los miembros del Consejo de la Magistratura hay senadores. Y bueno, eh, en principio me gustaría que ustedes lean el conflicto, a ver si lo entienden. ¿Sí? Y lo hablamos el lunes. Pero traten de leer la noticia y a ver si como ciudadanos, además de estudiantes de esta materia, entienden cuál es el conflicto. Esto para saber si un ciudadano que no tiene formación de derecho constitucional llega a entender qué es lo que estamos viendo. O sea, tareita para la semana que viene, ¿cuál es el conflicto con el Consejo de la Magistratura que se ha desencadenado relacionado con el Senado? Bien, nos queda ver entonces la forma de destituir los jueces inferiores. Perdón, todos los jueces. ¿Cómo se destituyen todos los jueces? Acá también tenemos que desdoblar antes y después de 1994. Antes de 1994, todos los jueces, corte, cámara y primera instancia, se destituían todos por juicio político. Juicio político que les cuento que saben de lo que estoy hablando porque vimos juicio político, ¿sí? Todos los miembros del Poder Judicial, Corte, Cámara y Primera Instancia, se destituían por ese procedimiento que ya conocemos, que es el juicio político. Luego del 94, y por las mismas razones que dimos la clase pasada, razones políticas, no de otro tipo, tenemos que después del 94, los miembros de la Corte
se destituyen de la misma manera que antes, juicio político. Los elige el presidente con acuerdo del Senado y los destituye el Congreso a través del mecanismo del juicio político. Los miembros de la Corte no varía nada. Después del 94, los jueces inferiores, quedó claro cuáles son los jueces inferiores, ¿no? Sí, sí, quedó claro. Sí. Ah, bueno, me quedo más tranquila. Los jueces inferiores tienen este procedimiento de destitución. Escuchen bien. Acá vamos a conocer también un organismo nuevo, que es el jurado de enjuiciamiento. Y ahora vamos a ver entonces cómo es el procedimiento. El Consejo de Magistratura acusa a los jueces inferiores. Es el encargado de acusar a los jueces inferiores. Las causas son las mismas que el juicio político: mal desempeño, delito en el ejercicio de la función pública, crímenes comunes. Jueces inferiores los acusa el Consejo de la Magistratura. Vamos viendo entonces las funciones del Consejo de la Magistratura. Hasta ahora vimos que convoca concurso público, ¿sí? Luego el concurso público elige una terna vinculante que se la presenta al presidente, ¿sí? Y ahora vemos que también acusa a los jueces inferiores, otra de las funciones que tiene. ¿Ante quién acusa? Ante este nuevo organismo que estamos estudiando, el jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento es en chiquito, con un número más reducido de jueces, como el Consejo de la Magistratura. Tiene que ser también en chiquito, con menos miembros, pero también equilibrado entre fuerzas políticas y apolíticas. El jurado de enjuiciamiento, entonces, es el encargado de... esperen que voy a buscar la Constitución. ¿Cómo se destituye entonces a los jueces inferiores después de 1994? De lo que dijimos hasta acá. El Consejo de la Magistratura los acusa a los jueces y ahí el jurado es el que va a tener que decir, este jurado que se formó, el de enjuiciamiento. ¿Y cómo es el jurado de enjuiciamiento? Les estoy dando tiempo a que lean el tema, para no dar todo en clase. ¿Cómo es la composición? Similar al Consejo de la Magistratura.
Sí, similar al Consejo de la Magistratura en cuanto a equilibrio entre fuerzas políticas y apolíticas, pero con un número reducido de jurados. Quien decide la destitución o no, entonces es un jurado de enjuiciamiento. ¿Cómo se llama este proceso de destitución? Jury de enjuiciamiento. Los jueces inferiores están sometidos a un jury de enjuiciamiento, que comienza con la acusación del Consejo de la Magistratura y sigue con la decisión del jurado de enjuiciamiento. Las causales son las mismas que el juicio político. La finalidad es la misma, la destitución e inhabilitación del funcionario. Mientras se está tramitando este proceso, se puede suspender preventivamente de sus funciones al juez que está sometido al jury de enjuiciamiento. Y la diferencia que hay con el juicio político es que hay un plazo para que se tome una decisión. Si entre que el Consejo de la Magistratura acusa pasan más de 180 días, el proceso se termina. No pueden pasar más de 180 días, plazo que no está para el juicio político. Profe, ¿puede repetirlo? Sí, una de las diferencias que hay es que entre que se inicia la acusación y se decide, no pueden pasar más de 180 días. Si pasa 180 días desde la acusación y no hay resolución, la causa se cierra. Y si había sido suspendido el juez preventivamente, bueno, se levanta la suspensión. Vamos al artículo 114. El Consejo de la Magistratura es regulado por una ley especial, sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. Entonces, hay una ley reglamentaria, este artículo 114, que es la ley de magistratura, se llama. La encuentran en el libro y ha sufrido muchas modificaciones. El Consejo será integrado periódicamente, de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de matrícula federal. Fíjense que entonces la Constitución no dice el número de los representantes del Consejo de la Magistratura, pero dice que necesariamente tiene que haber representantes de órganos políticos resultantes de la elección popular. Desde este punto de vista, la ley que reglamentó esto, la ley del Consejo de la Magistratura, esos representantes políticos resultantes de elección popular es que necesariamente el Consejo de la Magistratura tiene diputados, senadores y representante del órgano ejecutivo. ¿Vamos bien? Ustedes van a leer en el material que tienen la cantidad, que
se manosea mucho esta ley. Entonces, bueno, vean la última composición. Representantes de órganos políticos, ya les dije cuáles, diputados, senadores y representantes de, el Poder Ejecutivo, de jueces de todas las instancias, está integrado por jueces. La ley de judicatura dice cuántos y de dónde tienen que provenir. Y de los abogados de la matrícula federal. Está compuesta también por abogados. Se supone que los jueces y los abogados son el costado no político. El costado político ya vimos, diputados, senadores, representantes del Poder Ejecutivo. Los que estamos nombrando ahora se supone que tienen que hacer el equilibrio del costado apolítico, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de matrícula federal. Será integrado asimismo por un representante del ámbito académico y científico. Este también forma parte de lo que es el costado no político, es un representante del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. La cantidad y cómo se van a elegir lo va a indicar la ley. Quiere decir que no se requiere una reforma constitucional para modificar la constitución del Consejo de la Magistratura, sino por ley. Y ha sido muy manipulada, ¿sí? Ha tenido 20, 25, 15, 13, 17. Segunda tareita de investigación. ¿Cuántos tiene actualmente? 20. Veamos a ver. Bien. A veces lo integró el presidente de la Corte Suprema, en otros momentos no. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí. Bueno. Serán sus atribuciones. ¿Cuáles son las atribuciones del Consejo de la Magistratura? Otra pregunta concreta que les podría llegar a hacer. Primera función, seleccionar mediante concurso público los postulantes a las magistraturas inferiores. Ya la vimos esa atribución, ¿sí? Segundo, emitir ¿Cuál es la propuestas. primera, profe? Seleccionar mediante concurso público los postulantes de las magistraturas inferiores. Llamar a concurso y seleccionar, ¿sí? Segundo, emitir propuestas en terna vinculante para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. Elige 3. La terna se llama vinculante porque el presidente no se puede apartar de esos 3 nombres. Esto para los jueces inferiores. Bien. Concurso público, elige... Profe, perdón, ¿puedo repetir la segunda? ¿Cómo? ¿Puedo repetir la segunda, por favor? Sí, pero repito todas. Llama a concurso público. Luego del concurso público, entre los que concursaron, selecciona a 3 postulantes. Emite una propuesta de estos 3 postulantes que se le presenta al presidente. Esto se llama terna vinculante. ¿Por qué? Porque el presidente no puede elegir otra persona que no sea alguno de ellos 3. No importa a quién elija, no hay un orden, pero necesariamente tiene que ser uno de esos 3, que previamente concursó y fue elegido para la terna. ¿Vamos bien? Tercero, administrar los recursos y ejecutar el presupuesto de la ley
que la ley le asigne a la Administración de Justicia. Tiene la atribución de administrar los recursos del órgano judicial. Cuarto, ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados. Hay facultades disciplinarias desde leves hasta la destitución. Leve puede ser un apercibimiento, una suspensión, ¿sí? Facultades disciplinarias. Quinto, decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados y en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente. Entonces interviene en la acusación para la destitución de jueces inferiores. Sexto, dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. A esto se llama facultad reglamentaria. Tiene facultad de emitir reglamentos. ¿Fuimos bien con el 114? Sí, sí. Sí. Bien. Artículo. Bien. Sí. Perdón, eran todas atribuciones del Consejo de la Magistratura, ¿no? ¿Me podés repetir? Estas son todas atribuciones del Consejo de la Magistratura, ¿no? Esas, las que vimos, son las atribuciones del Consejo de la Magistratura. Gracias. Sí. Bien. ¿Cómo se están llevando con el Zoom? ¿Bien? Sí, sí. Sí, pero Bueno, por lo menos excepcionalmente no es para todas las clases, pero bueno, la facultad autoriza como excepción hacerlo, ¿sí? En realidad lo hemos usado poco. Artículo 115. Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el artículo 53, o sea, las de juicio político, mal desempeño, delito en ejercicio de función o crímenes comunes, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados, abogados de la matrícula. Lo mismo que dijimos, ¿no? Tiene que estar equilibrado entre fuerzas políticas y apolíticas, porque el sentido justamente del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento fue, en 1994, cuando se diseñó esto, tratar de despolitizar los nombramientos y las destituciones. De los jueces, ¿no? Su fallo, que será irrevocable, no tendrá más efecto que destituir al acusado, pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Esto es el mismo efecto que el juicio político. Destituir y eventualmente la accesoria de no ejercer cargos públicos. Pero en sí, si fuera un delito, no es competencia del jurado de enjuiciamiento decidir el delito, ¿de acuerdo? Lo mismo que habíamos visto con juicio político. Eso lo decide la justicia en lo penal. Acá está lo que les comentaba. Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido si transcurrieren 180 días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción,
sin que haya sido dictado el fallo. ¿Se entendió este plazo, no? Se cierra, se archiva la acusación. En la ley especial a que se refiere el artículo 114, se determinará la integración y procedimiento de este jurado. La misma ley que crea el Consejo de la Magistratura crea el jurado de enjuiciamiento. ¿Todo bien? Sí, profe. Sí. Bueno. Vamos a leer otros artículos. Artículo 108. Van tomando nota, ¿no? De los que estamos viendo. Artículo 108. El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. Fíjense dos cosas. Así como está organizado el poder legislativo y ejecutivo en su composición, la Constitución no hace lo mismo con el Poder Judicial. No establece su composición. Va a ser facultad del Congreso que cree entonces toda la estructura del Poder Judicial. Lo único que dice es que tiene que haber una corte y tribunales inferiores a la Corte Suprema. ¿Sí? Pero no establece el número de la cantidad de miembros de la Corte y no establece la cantidad de juzgados inferiores. La competencia, esto de que después sabemos que se organizó en dos instancias, primera instancia, segunda instancia, pero todo eso le correspondía al Congreso, ¿sí? ¿Cuántos juzgados inferiores, cuántas cámaras? La competencia de cada juzgado hay en lo civil, en lo penal, en lo laboral, contencioso administrativo y tributario, ¿sí? Todo eso no está dicho acá. ¿Vamos bien? ¿A quién le corresponde entonces? Al Congreso. Armar el poder judicial de la nación. Por federalismo. Esperen que admito a alguien. Sí, por federalismo. Sofía, tenés el micrófono abierto. ¿Querías preguntar algo? No, nada, perdón. No, por favor. Por federalismo, lo que acabamos de ver es para el Poder Judicial de la Nación. Cada provincia organiza el Poder Judicial de la provincia que estemos hablando, ¿sí? Hay un Poder Judicial Nacional y un Poder Judicial Provincial. ¿Se entiende esto? La provincia organiza su propio Poder Judicial Provincial a través de sus constituciones locales. Artículo 109. En ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales arrogándose el conocimiento de las causas pendientes o restablecer las fenecidas, o sea, las que terminaron. Bueno, este es sencillo, por una cuestión de división de poderes, el presidente no puede ejercer funciones judiciales. Artículo 110. Los jueces de la Corte Suprema y de los demás tribunales de la Nación conservarán sus empleos
mientras dure su buena conducta y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida de manera alguna mientras permanecieren en sus funciones. Acá hay dos disposiciones importantes. Artículo 110. A la primera parte se llama inamovilidad de los jueces. El artículo 110 dice que los jueces duran mientras dura su buena conducta. La segunda parte habla de la intangibilidad de la remuneración de los jueces, ¿sí? Recibirá por su compensación que se determinará por la ley y que no podrá ser disminuida en forma alguna mientras permanezca en sus funciones. ¿Qué establece entonces 110? Dos cosas. ¿Cuáles son? Una, la inamovilidad y la otra, Inamovilidad, bien. Intangibilidad del salario, de la remuneración. Inamovilidad e intangibilidad de su salario o remuneración, como quieren llamarlo. Bien. Este artículo 110 choca con otro artículo que es el 99, inciso cuarto. El artículo 99, inciso cuarto, dice lo siguiente. Dice que el presidente nombra los magistrados de la Corte con acuerdo del Senado, con 2/3 de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública en la que tendrá en cuenta la idoneidad, se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Escuchen la parte que viene ahora. Un nuevo nombramiento precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplieran la edad de 75 años. Todos los nombramientos de los magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se hará por 5 años y podrán ser repetidos indistintamente por el mismo trámite. ¿Notan la contradicción o la desarmonía entre el artículo 110 y el 99, inciso cuarto? El artículo 110 dice que los jueces son inamovibles, que duran mientras dura su buena conducta. Mientras que el artículo 99, inciso cuarto, dice otra cosa, aparentemente. ¿Qué es lo que dice? Que los jueces, al llegar a la edad de 75 años, requieren de un nuevo nombramiento y de un nuevo acuerdo del Senado. Y que ese cargo, ese nuevo nombramiento va a ser por 5 años. Y que si una persona es nombrado juez, teniendo ya 75 años, ya de entrada su cargo es por 5 años. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué se dijo? Porque esto llegó a la Corte. ¿Qué se dijo sobre esta contradicción? Hay mucho para hablar, pero ya les dije que me ubico que no van a ser abogados. La cuestión ahora quedó de la siguiente manera. Los jueces que fueron nombrados antes de esta reforma, se les aplica el 110. Duran mientras dura su buena conducta. Los jueces... ¿Antes de la reforma del 94? Antes de la reforma del 94,
porque no estaba antes de la reforma del 94 este tope de 75 años. Como no estaba al momento que los nombraron, todo juez nombrado antes de esta reforma, cuando no estaba ese tope, se les aplica el 110. Duran en su cargo mientras dura su buena conducta y no está el tope de los 75 años. No requieren un nuevo nombramiento del presidente con acuerdo del Senado. Los jueces nombraron con posterioridad a la reforma de 1994, rige el 99, inciso cuarto. A los 75 años requieren de un nuevo nombramiento y acuerdo del Senado. Así quedó. Hay dos fallos importantes, pero bueno, en definitiva el último estableció esto. Profe, Sí. o sea que esta diferencia se aplica solamente para los que son, solamente para los jueces que tienen el cargo después del 94. Claro, para los jueces nombrados después de 1994. Los jueces nombrados después de 1994, a los 75 años, necesitan de un nuevo nombramiento y acuerdo del Senado, y su cargo dura 5 años. Si tiene 75 años, ya de movida, su cargo es por 5 años. Aquellos que fueron nombrados cuando todavía no estaba este tope de 75 años, rige la inamovilidad que habíamos comentado. O sea, mientras dure su buena conducta, se mantienen en el cargo. Perfecto, gracias. Bien. Hay un tema muy interesante, pero ya les digo, no podemos abarcar todo lo interesante, porque bueno, no sé qué si es porque a mí me gusta o qué, pero bueno, hay muchas cosas interesantes. No sé si se acuerdan ustedes, seguramente eran chicos. ¿Se acuerdan de un miembro de la Corte Suprema, Carlos Fait? Me suena el apellido de haberlo como escuchado en la tele, pero no Claro, pero ¿por específicamente qué qué se escuchó pasó. en la tele? Porque justamente todo este tema de la inmovilidad y de la edad de los jueces estuvo muy vigente con Carlos Fait. ¿Saben qué edad tenía Carlos Fait y seguía siendo juez de la Corte Suprema? 91 años. Entonces, bueno, en su momento se hablaba si estaba en condiciones de dictar fallos o, bueno, se hablaba un poco de la idoneidad a esa edad para bueno, resolver causas, ¿no? Y él estaba amparado en que había sido nombrado previo a esta reforma. Profe, perdón, ahí está avisando Zoom que se está por cortar. Nos manda un nuevo link. Sí, nos conectamos de nuevo, pero tampoco otros 40 minutos, un poco más para no dejar esto a las apuradas, unos 10, 15 minutos más. Si cuando se corte nos volvemos a reconectar, ¿sí? Bueno, usamos el mismo link. Sí, pero les prometo que no va a ser tan largo porque, insisto, tienen varias grabaciones, si no recuerdo mal, que ya les pasé. Bueno, perfecto. Muy bien. Desconectemos, ¿no? Pues falta nada y nos volvemos a conectar.